Ya está ahí. Amigos de Radio AMLO, muy buenas tardes. Les saluda su amigo Macario, transmitiendo desde la ciudad de Morelia, Michoacán. Esta tarde fría aquí en la ciudad de Morelia, pero ya estamos listos aquí para comenzar el programa de hoy del Morral de Macario. Saludamos a todas aquellas personas que nos escuchan a través de radioamlo.org y a los que nos ven por la página de Radio AMLO en Facebook. Ya estamos transmitiendo en vivo y en video. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Macario. Aquí estamos al pie del cañón con este friazo que está haciendo en la señorial Morelia. Sí, pues, medio entumidos, pero listos para llevar a cabo el programa de hoy. Les comentaba a nuestro público. Y pues comenzamos, tenemos varios temas interesantes. Vamos a comenzar por esto de allanando el camino a Andrés Manuel. Así es, Macario. Pues bueno, los que están más o menos al tanto de las redes sociales, los que siguen a sus representantes distritales, o sea, a sus diputados federales en el Facebook o en las redes sociales, pudieron haberse dado cuenta, Macario, de que bueno, durante estos días en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, se ha estado trabajando lo que es la reforma a la ley orgánica de la Administración Pública Federal. ¿Qué quiere decir esto, Macario? Pues bueno, es todo el legajo legal, todo lo que facultan a los servidores públicos de la Federación en su actuar. ¿Qué quiere decir esto, Macario? Bueno, esta ley es la que más o menos va a facultar el actuar y va a darle su facultad de creación a algunas secretarías, lo que nosotros conocemos, por ejemplo, que son las secretarías de gobierno, la Secretaría de Economía, de Hacienda y Crédito Público, Zagarpa, Sedatu, de Salud, son todas estas secretarías, que bueno, son 25, y ahora, pues bueno, con las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, que se llevaron a cabo durante toda la campaña, recordamos una que fue una propuesta en la cual, pues bueno, era la diferencia en todos los demás candidatos, que Andrés Manuel López Obrador proponía regresar o revivir, lo podemos decir de esa manera, Macario, lo que era la Secretaría de Seguridad Pública. Si ustedes recuerdan, al entrar el sexenio de Enrique Peña Nieto, mandó una reforma al Congreso de la Unión, recordando pues que también tenía una mayoría fuerte del PRI, y pues bueno, de esa manera ellos quitaron lo que era la Secretaría de Seguridad Pública para, pues bueno, de alguna manera ponerla un escalón debajo de la Secretaría de Gobierno. ¿Qué quería decir esto? Que bueno, el secretario de Gobernación iba a ser el encargado de tener los temas de seguridad en la mano. ¿Qué decía esto? Pues bueno, a partir de encargarse de lo que era la política interior y ser el contacto con el Congreso de la Unión, el secretario de Gobernación también iba a dedicarse a lo que era la Secretaría de Seguridad Pública y bueno, todos estos temas de seguridad. Ustedes, por ejemplo, recordarán que aquí en Michoacán, pues bueno, cuando sucedió la cuestión de los autodefensas, pues era Osorio Chong, en aquel momento el secretario de Gobernación, que venía a tratar esos temas, bueno, con los autodefensas, ¿no? Esto era una parte de lo que fue la reforma en aquel momento de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal. Y ahora, como parte de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, se vive el mismo cambio, pero de una manera en donde bueno, se revive esta Secretaría de Seguridad Pública, en donde ya se había comentado que el secretario de la Seguridad Pública iba a ser Alfonso Durazo, en donde pues bueno, ahora él va a ser el encargado de tomar en cuenta todos estos temas de seguridad, de narcotráfico y bueno, todas estas cuestiones que ya hemos hablado en diferentes ocasiones aquí en el Morral de Macario. Entonces, te decía, Macario, estos temas se han estado tratando en el Congreso de la Unión. Justo ayer, después de un intento de reventar lo que era la sesión del Congreso por parte de la bancada del PAN, se tomó la votación en donde, pues bueno, básicamente se aprobaba la ley, la reforma a la ley, en donde, bueno,
entre unas de sus muchas cosas, pues bueno, se volvía a crear la Secretaría de Seguridad Pública. Esto de una manera en donde, pues bueno, vas a dotarle otra vez plena autonomía a esta Secretaría para tomar decisiones en temas de seguridad muy importantes, que son los que ahora está viviendo México. Entre otras cosas, Macario, pues bueno, también se discutió lo que ha sido muy debatido en estos últimos días, Macario, en estos últimos meses, de la cuestión de las delegaciones de lo que serían las secretarías, de lo que serían los programas sociales, en donde, si ustedes recordarán, Andrés Manuel López Obrador hizo la propuesta en campaña en donde, pues bueno, se iba a descentralizar las secretarías de Estado, hablando de que, bueno, la Secretaría de Salud no podía estar en la Ciudad de México, también la Secretaría de Gobierno, y estas iban a cambiarse pues de ubicación a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Por ejemplo, Macario, aquí en Michoacán, en Morelia, hablando más concretamente, pues va a estar la dirección del Instituto Mexicano de Seguridad Social, a cargo de quien sería en algún momento uno de los mayores opositores de Andrés Manuel López Obrador, el llamado Germán Martínez, o que en algún momento se le llamó Germán Mentiras, ¿no, Macario? Y bueno, esta es una de las partes de los cuales decimos en el título: se le está allanando el camino a Andrés Manuel López Obrador. Recordamos también, Macario, en el análisis, que bueno, se había dicho que bueno, todas estas propuestas que había hecho Andrés Manuel López Obrador en algún momento habían sido inconstitucionales o serían ilegales, pero ahora los diputados, en este caso el Congreso de Diputados Federal, pues se puso ya a trabajar en esa cuestión y ya de esta manera le está dotando las facultades a Andrés Manuel López Obrador de nombrar los delegados, o como se le han llamado en otras ocasiones, los superdelegados o incluso los virreinatos, en donde pues bueno, un coordinador en los estados va a fungir como bueno, el facilitador de diversos programas sociales en el estado, ¿no? Ya no vamos a tener una delegación de Sedesol, una delegación de Sedatu, una delegación de Zagarpa, sino nada más una delegación que va a completar o va a retener todos los programas sociales que antes se estaban ofertando, ¿no?, por parte del gobierno federal. De esta manera, pues bueno, se ha reformado ya la ley conforme a que, bueno, ya habrán 32 delegados estatales suplantando estas delegaciones anteriores que había, y bueno, nombrando algunas coordinaciones, Macario. Esto quiere decir que bueno, ya todos los que la lista previa que se había hecho acerca de los delegados estatales que iba a haber en todas las entidades federativas, pues bueno, ya casi es un hecho, esperando el 1 de diciembre a tener su nombramiento con todas las de la ley, para poder fungir ya lo que restaría del sexenio o el tiempo que ellos consideren necesario, pues su actuar conforme a la ley. Entonces, decíamos, Macario, se está allanando el camino a Andrés Manuel López Obrador, y una manera de allanarle el camino pues es que ya se pueden crear estas delegaciones estatales, de las cuales pues antes no se tenía, no existían, Macario, en pocas palabras. Ahora pues bueno, como hablamos de eso, pues ya, como decíamos, ya no va a haber delegaciones de todas las secretarías. Simplemente pues estas van a ser concentradas en una delegación, y esta delegación pues bueno, va a tener que trabajar los diversos programas sociales, ayudando de esa manera a las finanzas públicas, en donde pues bueno, ya no van a gastar en varios delegados, que bueno, en el caso de Morelia, caso Michoacán, pues estaban percibiendo un salario aproximado entre 100,000 y 200,000 pesos, ¿no?, que era pues un salario muy, muy grande, y pues bueno, con viáticos y chofer y cuestiones de ese estilo. Recordábamos que en los tiempos, por ejemplo, del priismo, Macario, no importara que el gobernador fuera de otro partido, mientras el delegado, por ejemplo, de Sedesol fuera obviamente del PRI, pues se tenía un control mayor en los programas sociales y en todo el clientelismo en una entidad federativa, ¿no? Entonces ahora se le ha allanado el camino de esa manera a Andrés Manuel López Obrador, y desde el 1 de diciembre pues ya se van a poder nombrar los delegados estatales, los cuales pues van a ser 32, aunque pues bueno, haya comentarios en contra. Ahí está esa cuestión. Ahora hay otra cuestión referente a esa reforma, Macario, muy importante, y de la cual yo creo que se va a sostener un debate
muy fuerte por parte de lo que dicen que es la oposición más fuerte de México, que es referente a las comisiones que va a poder crear el presidente de la República. Y estas varían en tres conceptos, Macario, que una sería comisiones interdependencias, que básicamente sería la facultad de Andrés Manuel López Obrador sobre un tema en específico, crear una comisión entre varias secretarías de Estado para manejar un tema en específico. Por ejemplo, podemos pensar del tema de la legalización de la marihuana o de la legalización en algunos aspectos de la amapola. Pues estaríamos imaginándonos que la Secretaría de Salud, por ejemplo, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública estarían trabajando en conjunto para desarrollar todo el programa que se proponga, ¿no?, en algún futuro. De igual manera con los demás temas que puedan surgir de este lado. También habrá comisiones, Macario, de consulta en donde, bueno, se estarán de alguna manera creando una pequeña legislación a través de lo que es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en donde básicamente se van a poder tomar las opiniones de diversos expertos en diversas áreas y materias para la creación de consultas en base a propuestas que haga el mismo presidente de la República, Macario. Esto pues, básicamente es la cereza del pastel. Y hay otra comisión que se va a crear, la cual ya se me fue el dato de lo que tenía, igual y esperemos que aquí Julio Peguero nos pueda recordar el caso, que bueno, va a tratar básicamente sobre lo mismo, Macario, intentando coordinar el trabajo entre las secretarías de Estado y la opinión pública. Y pues bueno, básicamente, Macario, ese es el tema donde se está allanando el camino a Andrés Manuel López Obrador para poder poner en ejecución pues, todo lo que ha sido sus propuestas desde campaña y ahora pues transformarlas en una realidad a partir del 1 de diciembre. ¿Cómo ves, Peguero? Bien, muy bien. Por aquí saludamos a Juan García Colín, que nos está Al estilo hablo. desde el Pixeo, a Virginia García, a Flores del Rosedal, María Lizárraga, buenas tardes, gracias por estarnos acompañando esta tarde en el Morral de Macario. Pues ya está aquí también Julio, listo, que no le prende su computadora o algo así, le va a querer echar la culpa a eso de que no trae los datos para desarrollar su tema o algo así. Entonces está listo, Macario. Ya todo está listo, Julio. ¿Quieres comentar algo sobre lo que estaba comentando Miguel o pasamos directamente al tema que... Aquí que está muy defectuoso todo. Aquí, no sé, Ramón, dejó malas conexiones. Y fíjate que hoy prendieron las luces de puro milagro, Ramón, gracias. Gracias, Ramón. Sabemos que estuviste aquí. Yo Está creo. buscando a Javier Valdés, Ramón, por favor. Repórtate. Atiende el asunto, hombre. A ver, Las cuentas Julio, pendientes. la marcha Fifi, Julio. La marcha Fifi, mi estimado Ramón Cario. Seriedad, Julio, seriedad. La marcha Fifi, así es. Pero bueno, antes que nada, lo que comentaba aquí Popa, pues es al estilo del licenciado, ¿no? Creo que no va a arriesgar lo que ha puesto en campaña para que no se ejecute, ¿no? Ya les va a llegar el 20 a muchos gobiernos que no estaban acostumbrados a trabajar, no están acostumbrados a hacer estas cosas, inclusive de casa. Creo que se tiene que tener este tipo de estructura para poder cumplir con lo necesario, ¿sí? Y vamos a ver caer muy pronto a muchos, ¿eh? Sí, Yo creo que vamos a ver caer muy pronto a muchos. Los que no den el ancho, yo creo. Porque en el gobierno de Luciano Andrés Manuel, lo que trae con Luciano Andrés Manuel, sabe bien que no existen ni las negligencias ni el letargo. ¿El letargo? El letargo. Yo ni creo las pláticas de café. ¿Qué sabrá Julio Peguero al respecto, No hay Macario? nada de eso, pero bueno. Van a caer muchos, ya están las apuestas dadas. Yo le doy 6 meses a algunos y a otros Menos. 3 años.
Ah, 3 años. Fíjate, Macario, que yo creo que el Bueno, tema ha de aquí, ser jefe de personal de Yo del creo- gobierno entrante. en transición, ¿no? Yo creo, Macario, que aquí la cuestión muy específica que pudiera generar un poco de dudas y pues, sería la cuestión de las delegaciones, ¿no? Que ya existen, ya decimos por una parte, ya se reformó esa parte de la ley, donde, bueno, se van a crear estas delegaciones, pero cuál va a ser la etapa o el proceso en donde, bueno, se van a empezar a ir cambiando de domicilio todas las direcciones, todas las secretarías, y por el otro lado, pues ir quitando las delegaciones ya existentes en algunos estados. Pues más bien la ley lo que contempla es que algunas delegaciones serán cambiadas el nombre, pero va a existir algunas unidades operativas, ¿no? Que Ya no serían delegaciones. ya no serían delegaciones, pero que tendrían ese mismo peso, claro, con menos carga burocrática, ¿sí? Sí. Miren, Y menos recursos, pues, menos recursos para burócratas, sueldos. Para los burócratas. Para sueldos de altos funcionarios, porque luego piensan que es recorte en todo, ¿no? Se malentiende. Y es que aquí en Michoacán estamos acostumbrados, porque la administración pública ya desde hace 6 años o más, no, desde hace 8 años, casi, no, miento, hace 10 años, yo estaba en el 2018. Sí. No, Godoy salió en 2011, sí, hace 7 años. Que cuando se vino esa gran crisis ya no hay ni para los insumos básicos. Dígase Universidad Michoacana, dígase el gobierno del estado de Michoacán, cualquier ente público, ayuntamientos, cualquier ente público, no está no, esta es la austeridad que llaman, no vemos, tenemos bien las carencias que hay, pero que no se malentienda, ¿no? La verdad, es en altos salarios, a veces se acostumbraba mucho y se acostumbró mucho en los gobiernos de izquierda, hacer contratación de personal, que tú tenías a tu auxiliar, a tu secretaria ejecutivo, a tu auxiliar ahí administrativo de base, no, es que son del PRI, Y traías a los tuyos, de ¿no? repente ahí tenías O te llenabas de asesores porque, pues bueno, nadie sabía hacer nada. o te llenas de asesores, porque la doñita que estuvo en la campaña y tocó muchas puertas, o el doncito con su gorra y su chaleco rojo toda la vida, ¿no? Que le prometieron chamba porque él era muy bueno tocando puertas y dando volantes. Entonces esto ya no va a funcionar así. Se tiene que hacer o echar mano de lo que ya hay y de lo que sea necesario también, ¿sí? Porque ahora muchos ya andan ahí queriéndose hasta basificar, dejar una burocracia gorda. Sí, incluso hay muchos comentarios, yo creo, así de manera personal, que te hacen algunas personas, valiéndose la redundancia, en donde dicen, no, yo ya estoy seguro en el gobierno federal, ¿no? Donde dices, pues bueno, ¿a qué grado ha llegado la mafia de la burocracia para, pues bueno, asegurarse en un cargo de confianza por muchísimos años, ¿no? Que es lo que yo creo que han estado intentando hacer ahora en toda esta etapa de transición, en donde, pues bueno, van a buscar quedarse en el mismo trabajo y con el mismo o hasta mejor salario, ¿no? Hemos visto que algunas leyes orgánicas de algunas secretarías pues han salido en referencia a eso, ¿no? Donde se suben los topos de sueldo, se basifican personas que no estaban basificadas, que antes eran personal de confianza, ahora pasan a ser personal de base, de planta, y con un sueldazo, ¿no? Que no tienen otras personas que sí son de base y por otras cuestiones, ¿no? Es correcto, y más aparte, usted sabe cómo es el priato, pero ese no es el problema. El problema son los altos salarios, la renta de carros, ¿no? Que les renten el carro, de repente ves que traían su Ford Ka y ahorita rentan carros, ¿no? Los funcionarios, hasta el pago del celular, algunos, o que a veces Sí. Le dan hasta a la esposa para que pase tarjetazo, ¿no? La comida en restaurantes, cuando te citan en el voy a meter un comercial en este restaurante aquí, Las Trojes, que es muy fifí, Más muy fifí,
Bueno, ahí los políticos fifís acostumbran a ir, como el actual presidente de Pátzcuaro. Ay, es de Morena. No, es del PT. Es del PT. Pero es coordinador de los presidentes. Pero este tipo, don Mentiras le dicen ya, acostumbra a atender ahí a la gente, ahí despacha. Es de Pátzcuaro, se viene a Morelia a atender ahí. Entonces, pues sí. Es correcto. Eso es lo que se tiene que acabar. Por eso digo que a muchos les va a caer el 20. Bueno, hasta los Julio, mismos que son de casa. Aquí en esto que estás comentando, cabe la nota que por ahí salió, ¿verdad? Que en el Congreso del Estado, aquí en Michoacán, pues ya se había acordado, así que nada más iban a tener 2 asesores. 2 asesores y ahora 5 otra vez. Y ahora dicen que 5, que porque son los que se requieren. ¿Qué sabes de esto, Julio? Mira, yo en lo personal me he llevado muchos sinsabores de este Congreso local. Primero, yo creo que eso es lo de menos. No es lo de menos, porque debemos mostrar austeridad todos aquellos que apoyamos el proyecto de Andrés Manuel. Es a lo que voy. O sea, yo creo que esto es lo de menos, esta partecita, pues. Sí, y lo demás es que, por ejemplo, siendo mayoría en este Congreso local, que la ciudadanía te da la confianza, porque la ciudadanía salió a votar, ¿sí? Salió a votar, no se fijó si era Cristóbal Arias, si era Blanca Piña, si era Cruz Ramírez Bedoya, si era Cristina Portillo, si era Raúl Monor. No, más que los familiares y amigos, yo creo que se fijaron. Pero la mayoría salió a votar, y esa mayoría que salió a votar le dio en Michoacán mayoría o primera minoría o más diputados de los 24, pues les dio más a la coalición, porque también hay del PT, pero a la coalición, también para que lo entiendan los amigos del PT, que por ahí siempre andan haciendo reginaldeadas, los llaman, ¿no? Su líder Reginaldo. Entonces, se les dio esa confianza y al último decidieron dejar las secretarías importantes para que los mayoriteara el PRD con el PAN, el PRD que está en peligro de extinción. Ahí les encargo a los animalistas, a los que cuidan la ecología, el PRD en peligro de extinción. Y junto con el PRI y el PAN y toda esa minoría, hasta el mismo Verde, bueno, había hasta una consigna del Verde que se pusieran de acuerdo, pero como aquí tenemos mucha diligencia, pues no se pudieron poner de acuerdo. Y esto es una prueba más de lo que pasó al principio y de lo que veíamos venir. Luego les ganan las comisiones importantes, que por ahí dicen los detractores que no, ¿sí? Y luego, por migajas, están perdiendo esto. ¿Por qué? Pues yo no sé por qué también muchos compañeros de Morena, o bueno, más bien de los tostados, de los que se vinieron a Morena, que los quemó mucho el sol, de los que se dicen que son Morena, de las porristas que andan ahí promocionando a personajes, de muchas de estas personas que fueron llegando, pues están muy preocupados por los espacios y el empleo. Y por a veces por algunos espacios ceden estas situaciones, Juan Carlos. Sí. Creo que al compañero diputado Alfredo Ramírez Bedoya le han metido más asesores que Boris Almorelia, yo creo. No, que hojas que tiene ahí para imprimir sus iniciativas. Está ya un gran regidor de izquierda, que era de izquierda, de asesor. Ya lo es. Es asesor, ese que ya no es regidor, era ese asesor de su antagónico, que era Alfredo Ramírez Bedoya. Pero creo que hasta nuestro buen amigo Morris también está ahí, ¿no? No sé, yo. No sé. Todavía no sé. Es que hay tantos cambios que ya. Ya no voy a hacer así, ya lo prometí. No, pero la verdad es que sí. Yo creo que se han, esa es mi percepción, a lo mejor me equivoco.
yo creo que la bancada, bueno, creo que hasta la policía de ahí le van a dar espacio, que quieren dar espacio a la policía ahí del Congreso, le quieren dar espacio en algún lugar. Están muy preocupados, yo veo todos los diputados y sus asesores y toda esa gente que rodea nuestro buen amigo Yeyo, el delegado político, así lo veo yo. Están muy preocupados por los espacios dentro del Congreso y están dejando lo fundamental, así lo veo yo, porque por querer conseguir esos espacios y los otros no van a renunciar a eso. Y sí, 5 asesores son muchos, porque ahí hay, porque... Y hay asesores. Y de verdad, los asesores deben ser gente especializada, decía mi buen amigo y maestro, que de verdad admiro mucho, el ingeniero Antonio Canedo, un saludo, jubilado de la Universidad Michoacana, que cuando uno lo ponen, decía, cuando uno le ofrecen ser coordinador de asesores, es que es el más pendejo. Así, tácito, que porque es el que no sabe de nada. ¿Sí? Y sí, porque ahí dentro del Congreso, los asesores de la misma bancada, pues hay gente de muy mala reputación, de verdad. Gente maicera que estuvo en los medios maiceros de comunicación. Hay personajes que no tienen ni la carrera terminada. Y eso no es malo, pues. Pero se supone que deben estar especializados. Y ahora subir asesores, pues ¿de qué se trata? Estamos volviendo a lo mismo de antes, a engordar, pero bueno, ya no nos sorprende la verdad de este Congreso, de esta bancada en general, a mi modo de ver, ya nos sorprende porque pues, ya no nos sorprende, o sea, pero esperemos que sea una mala percepción de nosotros, ¿sí? Pásale niño, esperemos, Oliver, nuestro niño genio del Morral. Pásale. Y esperemos también que al último, pues no nos vaya a ser contraproducente esto, Macario, porque la marca Morena está muy acá y no vaya a ser, porque la gente se va a fijar, no vaya a ser que aquí en Michoacán nos estén acabando desde declaraciones de que en 3 meses acabamos los baches sin conocimiento, ¿no? Desde darle a los modelos o a las modelos ahí. Hacer propuestas de Sí. muy extrañas. Sí, no hay esos personajitos acá, ¿no? En secretarías, desde esto que estamos viendo en el Congreso, que aquí agarran algunas comisiones y que luego las menos importantes, que se preocupan tanto por los espacios, que algunos no le quieren entrar a la misma austeridad, que ya nada más los de Morena, que quítate tú porque quiero yo, etcétera, pues creo que están distraídos. No quisiera decir que los novatearon porque también nosotros no son unos genios, y aquí tenemos 2 o 3 gentes de experiencia y 2 o 3 gentes que también les sube el agua al tinaco, entonces no sé, yo creo que es distracción de ese tipo, y bueno, también es una cultura, veo yo, Macario, es una cultura adquirida a través de... Es una cultura política, ¿sí? Es una cultura política adquirida, exactamente, es una cultura política adquirida desde hace mucho tiempo y que es muy difícil que cambiemos esa forma de ser política, porque hemos sido formados así. Y más que nada porque los políticos, sin agraviar a nadie, pues son los mismos de siempre, ¿no? Como decía Julio Peguero, pues bueno, la gente fue a votar por Morena sin tomar en cuenta, podríamos decirlo de esa manera, que bueno, quienes estaban abanderando a Morena pues eran políticos ya de antes, ¿no? Que tenían esa cultura política de hacer las cosas como las hacía el PRI, como las hace el PRD y como las hace el PAN, no tanto con este nuevo discurso de Morena, sino pues con esa actual de los de antes. Y yo sigo sosteniendo, compa, que la culpa no es del indio, sino el que lo hace compadre. Y yo sigo sosteniendo que fue mal tacto.
¿sí? De los que llevaron el proceso aquí al último, de verdad, porque, bueno, uno no vanagloriaba a uno de ellos que era de liga, de Premier League, de Champions League, cuando en la municipal su equipo ni califica, y que nosotros éramos de liga municipal, pinches candidatitos, así decir, así, con esa soberbia, pero no entiende la esencia morena. Es más, en este 5º aniversario muchos no lo sintieron, no lo entendieron, se hacen llegar de caciques de los de antes, le ganas al cacicazgo con un voto ciudadano y te haces llegar de la misma gente, ¿no? Y en puntos estratégicos, y le das componendas al, por ejemplo, aquí en Morelia, al de Fausto, al cacique Fausto Vallejo, te reúnes con él, te reúnes con los exgobernadores, que, o sea, esa es política tradicional, o no se digan los del PT que en cada candidatura que promovían era un delincuentazo, pues no se diga el caso de Tarímaro, padre e hijo, y ahí moviendo actas y todo, eso no se nos puede olvidar, ¿sí? Eso no se nos puede olvidar, o otros u otros que leyéndose, ¿no? Otros que se creen, o el caso de Sinsusa, ¿no? Que se cree el gran Platón, la reina purépecha, y de repente se va a otro partido y ahora quiere regresar por la puerta grande. Qué descaro, cuando traía el mazo y la voz aquí, Ureski, Keri, casi decía, y indígena de corazón, y yéndote al partido evangelista. Lo bueno es que nos está viendo aquí su comadre, que es la que lleva todos los chismes a todos lados. Lo estoy diciendo aquí directamente y en público, que no andes de chismosa. Y pero eso es de verdad, todo eso pasó en este proceso, ¿sí? Y que algunos alcanzaron esas posiciones, y es obvio que no lo van a entender, es obvio que no lo van a sentir, y que tienen otra forma de hacer política, es el yo, el que si no estoy yo, nadie más, ¿sí? ¿No? Este es un proyecto, y este proyecto nacional debe permear en todos los estados, y no está ningún personaje de los que llegaron ahí. Quítense, bájense del ladrillo, y vamos a hacer unidad, pero sobre el proyecto. Y estas cosas que están pasando, tanto en el Congreso y en algunos municipios, pues lo hacen dudar. Ojalá nos equivoquemos, y ojalá en una siguiente emisión del Morral estemos hablando de lo bien que lo han estado haciendo, o que ya no estemos hablando de una cosa de esas. ¿Vean? Muy bien, Julio, pues pasemos y rápidamente pasamos a la marcha FIFI, porque ya llegó aquí nuestro niño genio que trae temas importantes de economía, ¿sí? Que es muy sentido ahora para todos nosotros. Y bueno, a mí me gustaría, ¿vale?, dejar el micrófono aquí a Oliver para que nos dé su tema, ¿sí? Y nosotros, luego yo voy con el tema, ¿te parece, Oliver? Sí. Luego voy con el tema de la marcha FIFI, porque esto hay mucho que hasta debatirlo. Entonces vamos a la economía, porque nos andan fallando los pesos, mi querido Oliver. Bajó el petróleo y ya se chingaron a los bancos, Oliver, a ver si te llega la quincena. Hola, ¿qué tal? Pues buenas tardes a todos los radioescuchas, a los espectadores de Facebook. Hola Macario, hola Julio, hola Pompa. Pues el tema de esta ocasión es sobre los bancos, sobre cómo se han coludido para crear una expectativa, ya lo hemos dicho con Pompa, en medios de comunicación, ya que en el Senado simplemente se presentó una iniciativa, como muchas se presentan todos los días, de que se prohibieran cobrar las comisiones que los bancos cobran, ¿no? Que muchísimos bancos cobran y representan más del 30% de sus ingresos. Quiere decir que se volvieron comisioneros en lugar de banqueros, ¿no? Y hoy sale una nota en el Financiero que un regulador multa a Citigroup, a Bancomer y a Berkeley por inflar el mercado de bonos, por estar haciendo transacciones ficticias para generar que hubiera un mayor volumen de compra y de ventas de bonos gubernamentales, y así poder estar manipulando el precio y los intereses de este tipo de instrumentos.
Lo que nos quiere mostrar es que los bancos están acostumbrados a manipular un poco sus mercados y como lo pudieron haber hecho este lunes que se presentó la iniciativa, ¿sí fue el lunes, verdad? ¿O fue el jueves? Pasado. El jueves pasado, ¿verdad? Que se cayeron las acciones de todos los bancos de forma dramática, ya después se vuelven a subir, pero no sabemos realmente si fue por especulación de los mismos bancos, de las mismas personas que están adentro de esas empresas, que magnificaron una noticia y la justificaron para hacer todo este ajuste, ¿no? Sí, hablando generalmente de especulación, en donde los bancos que se sintieron agraviados bajaron el mismo valor de sus propios bancos, que generalmente yo creo que esos especuladores volvieron a comprar las acciones de ellos mismos, pero queriendo hacer llegar en algún tono, pues que el caso de que esta iniciativa estaba pegando, ¿no?, a estos bancos y en algún momento a lo que sería pues la inversión privada y pública en México, ¿no? Hablábamos en programas anteriores, Macario, ya desde la campaña, pues muchos grupos de inversión o bancos propiamente, pues estaban, siempre querían ver con una bola mágica y decir que si Andrés Manuel López Obrador hacía esto, iba a pasar esto, y si hacía lo otro, pues iba a pasar otro, y siempre con un aspecto negativo, ¿no? Hablando, por ejemplo, de lo que es el aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, también luego con la consulta, ahora va a ser, yo creo, lo mismo con el Tren Maya, y ahora el tema de que un regulador les llame la atención puntualmente a estos bancos, que uno no opera, creo, de manera directa aquí en México, no sé si lo haga de manera indirecta, quiere decir que estos bancos han estado acostumbrados a especular con el dinero, hasta de sus mismas acciones, para hacer valerlas más, ¿no? En algunas determinadas circunstancias, para darle golpes a varios gobiernos, lo cual sería, en este momento, el de transición de Andrés Manuel López Obrador. Y hay que recordar que en plena campaña varios de estos bancos como Citigroup o Banamex decían que si ganaba Andrés Manuel, el dólar al siguiente día se iba a disparar a 25 pesos o podía llegar a 30 pesos al final del año, cuando realmente eso no era cierto, ¿no? Y ahorita que ya le están pegando en su bolsillo, que ya le están haciendo, pues ya las cosas no van a ser como tú las hacías antes, ya no vas a poder especular, ya no vas a poder utilizar pues el poder que tienes económicamente para sacar ganancia, es cuando ahora ya se siente como que un poco los golpes, ¿no? Incluso se llegan a comentar los analistas, comentólogos del gobierno saliente, pues empezaban a decir que ahora con lo que va a ser el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Macario, que iba a ser esta nueva vertiente otra vez de lo que no se vivía desde más o menos los años 80, donde decía que iba a ser Andrés Manuel López Obrador el nuevo capitalista de amigos, ¿no? Que iba a ser el sistema económico de México, el capitalismo de amigos, donde solamente se les van a dar algunas inversiones, algunos proyectos importantes a unas empresas o firmas que serían amigos de Andrés Manuel López Obrador, y luego salen estos casos en donde realmente los que son amigos o el capitalismo de amigos son de los que van saliendo, ¿no? Aunque ellos hayan llevado a ultranza lo que es un discurso neoliberal. Tenemos los casos, por ejemplo, de estos bancos, Macario, en donde, vemos que BBVA Bancomer es muy fuerte aquí en México, pero en otros países ni siquiera pinta, ¿no? Entonces, realmente ese capitalismo de amigos se estaba viviendo antes y no va a ser una causa o no va a ser un efecto de lo que va a ser el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Sí, hay que recalcar que Bancomer obtiene el 40% de sus ganancias de México. O sea, de todos los países en los que opera, el 40% es exclusivamente de México. Quiere decir que aquí somos su gallinita de los huevos de oro, donde están extrae y extrae dinero, y no solo Bancomer, todos los bancos que operan aquí en México, sobre todo los más populares, ganan más dinero aquí que lo que ganan en su sede en algún otro mercado, exceptuando a los países de Asia, que tienen mayor dinamismo que México, mayor dinamismo que los mayores países, pero exceptuando a los países de Asia, tienen mayores ganancias de aquí que de sus países. De hecho, hay comisiones que están prohibidas allá en otros países. Y aquí se las cobran porque no hay regulación, es como si les dejaras a la libre todo lo que pudieran hacer ellos, incluso especular con sus propios acciones o bonos del gobierno, ¿no? Así es. Pues sí, Oliver, ¿qué más? Mira, adelante, Oliver, perdón. Tengo una opinión sobre el tema. Vamos a esperar el golpeteo porque la Conducef ya dijo que era viable reducir las comisiones
Ya vimos que la misma asociación de banqueros dijo que estaba dispuesto a analizar cuáles serían las comisiones que pudieran bajar, pero pareciera que más bien otros actores externos son los que están amortizando a los bancos, ¿no? Sobre todo estos, los organizadores de la marcha FIFI, que están buscando pequeñas cosas para empezar a dramatizar el ambiente, ¿no? El dólar ha subido a lo mucho 70 centavos, un peso en los casos más extraordinarios, cuando con Peña Nieto técnicamente perdió todo su valor, o sea, lo recibió en 13 y llegó casi a 22. O sea, ahora está subiendo esos 70 centavos que dices, Oliver, durante el gobierno de Peña Nieto. Ajá, todavía ni siquiera entra Andrés Manuel, pero aparte también es un contexto global. O sea, en todo el mundo el dólar se ha aumentado, no solo aquí en México. Ha bajado el precio del petróleo, Macario, lo cual es un golpe muy fuerte para México y otros estados, hablando de países, donde pues bueno, significa que Estados Unidos pues va a aumentar su valor en cuanto al dólar, pues ellos no tienen petróleo, lo compran, y pues bueno, va a ser un buen golpe a México, pero incluso ahí cabe el comentario, en caso de que no lo sepan, que bueno, como parte de las etapas del gobierno de transición, la que sería secretaria de Energía, Rocío Nale, pues bueno, le pidió la renuncia al presidente de lo que sería la Comisión Nacional de Hidrocarburos, lo cual pues bueno, es una excelente decisión, porque bueno, el tipo iba a trabajar hasta el 2023 en esa comisión, y básicamente era la comisión que iba a estar encargada, va a ser la comisión, es la comisión que está encargada a partir de la reforma del 2013 energética, de pues bueno, de toda la venta, de todas las adquisiciones, todo, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con el petróleo mexicano, sus ventas y sus compras, ¿no? Entonces, buena decisión por ahí. Y esto que comenta Pompa viene aunado a la tensión que está en Estados Unidos sobre el Tratado de Libre Comercio, porque como los demócratas ganaron la Cámara Baja, ellos dijeron que posiblemente no se iba a firmar el Tratado de Libre Comercio. Que bueno, hay ese acuerdo para ellos. Para el acuerdo, se iba a volver a renegociar, entonces eso también pone nerviosos a los grandes inversionistas. Y por otro lado, como comentaba Pompa, el petróleo ha bajado de precios porque la OPEP todavía no dice si va a recortar la producción o la va a seguir manteniendo como él dice. Estados Unidos no tiene petróleo, si sube el petróleo baja el dólar, y si baja el petróleo sube el dólar, porque ellos no tienen reservas de petróleo. ¿Les conviene ahorita que haya bajado el precio? A ellos les conviene que el petróleo esté muchísimo muy bajo, y si lo suben, ellos crean crisis como hubo en los 70, en los 80, entonces hay que esperar a que pase esa turbulencia, realmente no es solamente de la iniciativa. O no va a ser culpa pues, de Andrés Manuel López Obrador, en resumen, ¿no? ¿Qué es lo que van a intentar encauzar? Decir que bueno, como Andrés Manuel López Obrador va a llamar una consulta ahora del Tren Maya, pues la gasolina va a estar más cara, que va a ser el último gasolinazo con el que se va a ir el gobierno de Enrique Peña Nieto, está seguro ya. Como el noticiero de Televisa, que ya parece noticiero de financiero, porque cada día, 10 minutos antes de acabar el noticiero, empiezan a mostrar las gráficas de cómo caen los precios del dólar o de la bolsa de valores, pero magnifican, o sea, sí, Cosa que no habían acostumbrado. cosa que no habían acostumbrado a hacer, y aparte, pues la escala es del 44 al 42, pero lo hacen a tamaño de 2 metros la pantalla para que tú veas el impacto muy grande, pero pues son por centésimas, son impactos abismales, o como los de Argentina, que seríamos... Sí, para que no digan que los chairos, o sea, el Oliver, no saben de economía. Como en la marcha FIFI, era uno de los comentarios que más decían, a ver, ¿algo más, Oliver? No, vamos a pasar a la marcha. A la marcha. Julio fue a la marcha FIFI, creo. Yo creo que no soy tan fifí, soy alguien muy ordinario, ¿sí? Más que fifí, soy de barrio. Pero yo también creo que hubo un error de origen, Oliver, en eso, ¿La forma? porque siempre se ha tratado de... Este tema no es nuevo, y lo ha tratado el licenciado muchas veces, porque sí es exageradamente. Es más, antes hablaba mucho de lo caro que cuesta esto, de mala calidad, internet, telefonía, etcétera, etcétera. Digo, se abarató un poco, pero sabemos lo de los bancos, pero no se debería manejar ahí. Yo creo que fue protagonismo de la bancada. Fue de la bancada, De la bancada. Fue un acuerdo a nivel bancada. Es como aquí. A mí. Como aquí te la vende el Congreso local, que va a hacer todas las... Primero que va a ser la Universidad Nacional cuando no está en proyecto. No hay ningún Ya ahí proyecto. tienes al pobre rector detrás.
Y luego de que vamos a exhortar para que se traigan al IMSS cuando eso ya está. Ya está trabajado, ¿no? Y O es sea, parte del y proyecto. se va a dar, exacto, y se va a dar, pero No esos puede. protagonismos, esto no me dieron. No me dijeron, vamos a adelantarnos, vamos a quedar bien, así lo veo yo. A lo mejor no me estoy equivocando. Y ¡zas! Se les va. Y es que ahorita cualquier cosita que hagamos, Con pincitas. sí, porque la verdad esto de Texcoco, Macario, amigos, y de aquí partimos porque te está relacionado con la marcha FIFI. La verdad esto de Texcoco, pues acuérdense que cuando ganó el licenciado Andrés Manuel y que era presidente electo, muchos decían que no lo iba a suspender. Es más, él dijo, yo llegando, primero siempre se suspende. Y luego empezó a decir, bueno, vamos a pasarlo a consulta. ¿No? Luego empezaron otros a querer lavar el coco de que no, que sí era viable, que estaba bien. Que el origen de esta cancelación de este aeropuerto no era técnico. ¿Sí? Era la corrupción o la corrupción que encierra. Ahora sí que entre gitanos no nos leemos las manos. Y muchos nos pusimos a dudar. Dijimos, bueno, ya está reculando. Ves a Mide en la casa del licenciado. Un comentario que yo creo que estuvo de más. Es muy buena honesto. persona, sí. O sea, y vemos esa situación, pero pues la pasa una consulta que claro, tendrá sus defectos, fue muy cuestionada, ¿sí? También no siempre, sí, también no siempre hay que ver que todo es tirar, la verdad hay cosas que cometemos errores, pero eso no era lo fundamental, ¿sí? Lo que sí era mentira es que se fue a las mayorías de Morena, pues no, por ejemplo en Zaguayo hubo mesa, no gobierna Morena, en Morelia hubo mesa, aquí sí gobierna, pero fue por un voto ciudadano, no porque, es más, muchos de Morelia que votaron por Morena estaban a favor de Texcoco, muchos, como si, ¿cómo se llama? Como si, no, yo ni fui a, se me dio más para hacerlos enojar. Aquí hay pantallazo. Era más para hacerlos enojar, siempre hago enojar así como hoy hice enojar, ni decía Marcela igual. Por eso no vino. Pues, siempre hago enojar a la gente, pero muchos votaron como si ellos tuvieran acciones en Texcoco. De alguna parte. Sí, no, en serio, no, y son y no lo pensionados, tal vez. no, pero como no, pues ya no me saben, los sabores valieron, o sea, pero como si la tuvieran, o sea, como si fueran a invertir, Sí, si fueran a tener una ganancia directa. como si la modernidad de un país dependiera de un aeropuerto, ¿no? Que aparece ahí, sapo abierto. Digo, estas cuestiones, esta situación, pues sí tuvo mucho que ver, pero fue un ejercicio democrático que se llevó a cabo y que lo hizo políticamente bien porque estuvo hablando de todo eso y que el último le salió bien porque tuvo una participación y una aceptación de la ciudadanía, porque sabía que este proyecto venía lleno de corrupción. Eso no se nos debe de olvidar. Que otra cosa es lo que digan en los medios y otros que se creen que están en otra élite ya, pero no en la mayoría de la ciudadanía. Y esto deriva a que peguen los intereses, ya pegó, esto sí le pega a los intereses de los que están acostumbrados a vivir del poder económico y político. Andrés Manuel dijo muy claro, hay que separar el poder político del económico. Y vemos que pues no es difícil y que lo está haciendo de una manera práctica el cumplir. Pero como ya les pegó a estos grandes, a estas grandes personas, a estas personas que manejan, pues entonces se viene esta andanada, esto que viste tú que en Televisa pasa de pantalla grande, aunque hayan hecho las pasas, esa es una mala señal, porque a muchos de los que mandan en el país, de las familias que mandan en el país, tenían interés en ese aeropuerto y les estaban dando en bandeja de plata esa obra, o sea, no invertían nada, ¿sí me explico? Y les estaban dejando, yo creo que hasta los iban a concesionar, no sé, algo que tenía que pagar al Peña Nieto, ¿sí? Pero bueno, eso también yo estoy especulando, pero el chiste es que era un acto de corrupción que aquí iba a salir muy caro y que viene el erario público y que la ciudadanía dijo,
aunque sea un porcentaje menor, porque es una consulta, así. Ya cuando se sea gobierno, señor Álvarez Banderas, nos vamos a ir a la Constitución, hacer las consultas. claro, pero acepta legaloides, hombre, bueno, pero son abogados, ¿verdad? Incluso con la reforma que se hizo a la ley orgánica de la Administración Pública Federal, va a dar entrada a este tipo de consultas que, bueno, veremos en un futuro si son ahora sí vinculantes, ¿no? Como Y revocatorias, porque se va a incluir Revocación de mandato. la revocación de mandato, que eso nadie le entra, ni Morón. Ay, ya soy Morón, ¿eh? Nadie le entra. Entonces, pues se deriva de esto ¿te gustó, Macario? Una bonita. Yo digo, un fifí hablando de la marcha fifí. Esta es de hace 50 años, me la heredó Pedro Infante, hombre. El ídolo del pueblo. Si el ídolo del pueblo sabe esta, si me la hereda, no, que no la use. Y es chapa, la compré en el Audi. Entonces, deriva esta marcha fifí. Y la marcha fifí, pues vemos ahí a las güeritas. a las estudiantes de Ibero. No vais a regañar, mi amor, estoy aquí en el programa, acuérdate que es un personaje que adopto. Para nada es así. Es a las, La familia de Felipe Calderón. ves a las güeritas. No, están La feas. senadora. A la senadora. Esas están feas. Bueno, sí. Entonces, ves a las güeritas aquí bonitas, ves a la actricita esa que dice, yo no estoy de acuerdo, porque quiero mi pueblo. Esa carita que hasta dices tú, ay, casi, regrésenme a la boleta y voto por Texcoco. ¿Sí? Ves a los hombres barbados, así como el Pompa, ¿sí? Amarillitos, blanquitos. Como el jabón. Ya no. No, el jabón se ve acá goticón, se ve rockero. No, estos se ven acá así, acá. ¿Pero le gusta José José? Se ven hasta manitas No, así. Miguel José. Se ven esas manitas así como que hasta, de esos que hasta, yo creo que, no. Ves ahí hasta los ves con forma diferente de marchar, ¿no? Yo siento que no olían a tamal con queso, ¿no? He olido allá. Se compraron su outfit negro para Sí, claro. Se mandan a hacer sus camisetitas. Aquí uno anda comprándole ahí que de 50 pinches pesos las camisetitas de no, y se las mandaron a hacer por amor a México. Ves a la doña esa con su traje tradicional toda bomba, diciendo que la van a matar de hambre como en Venezuela, ¿no? Está como eso del South Park, la que vaya una actriz que va allá al África a quitarle a los niños el hambre y ella se traga todo, es un pinche bolonón así. ¿Sí? Y ves esta nanada mediática y empiezas a ver a Loret de Mola. Ahora Loret de Mola tiene cáncer o no sé qué tendrá porque está demacrado. Que es la primera vez que un presidente electo le hacen esas marchas sin recordar que en el 88 el repudio del fraude electoral, y en el 2006 el repudio del fraude electoral, y en el 2012 el repudio a Peña Nieto por el 132, por esa compra de votos, que también es un tipo de fraude, eso no se dice. Sí, no, el 2006 sí fue fraude, el 2012 no, ¿cómo no? Por esa compra de votos es un tipo de fraude. Así es. Entonces, olvidando eso, pues empieza la gente, fifi, Macario, a sentirse mal, a sentirse ofendida, porque estás obstruyendo la modernidad del país, pero que también de aspectos técnicos no te hablaron nada. Yo no vi ahí un especialista en aeronáutica, ni un ingeniero civil, ¿no? Eran fifís. Fifís como los que salen en Acapulco Shore, No sé. ¿sí? O fifís que son de la televisión plástica, o los empleados de la empresa tal, creo que sí mandó a los de Telmex ahí. Salieron los panuchos también a marchar ahí, Marco Cortés, que dicen ya el rodilla del diablo. La señora esta, La senadora. pariente de Margarita De Zavala, Margarita ¿no? Zavala. Sí, bastante, no sé que se van a llamar las feministas, pero bueno, bastante feíta.
Y que promovió la ley de antimarcha, de hecho. Y que promovió eso iba, que promovió aparte la ley de antimarchas porque aquí se escandalizaban. No, ¿cómo? Pero pues como ahí es bueno y bonito. Es más, creo que hasta si llevaron a sus French Pool a pasear ahí en la marcha, ¿no? Aprovecharon. Creo que hasta las pinches caquitas ahí hasta las hacían doraditas o las hacían orgánicas o botánicas. El chiste es que esa marcha fifí sirvió para 3 cosas, creo yo. Una, ¿sí? Para ver que los fifis también marchan. Sí. Que también se Que era manifiestan. la primera vez que marchaba. Que también se Y la manifiestan. última, porque no les va a gustar mucho. Y ojalá sigan así, porque los fifís no marchan, Los fifís te aprietan con la cuestión económica, buscan aliados extranjeros, buscan el instante por los medios de comunicación, ocupan su fuerza económica para poder sacar más. Pero los fifís también marchan. 2, que si tienes dinero no se te suda la ilusión. También eso se demostró, solo que hayan marchado poquito. O solo que sea para la foto, para Facebook Like y vámonos. Y 3, que es una muestra más y la más importante de que se acabará y se está acabando la corrupción. No se nos olvide que los fifís ya marcharon antes cuando Andrés Manuel era jefe de gobierno por una cuestión de inseguridad, ¿sí? Y que ahora los fifís no han salido a marchar por la cuestión de inseguridad desde el Calderonato hasta ahorita. Y que muchos de ellos, porque hay unos que se creen fifís y que no son fifís, fueron extorsionados por el crimen organizado, ¿sí? Y les ha llegado la... Y se les olvida. Y se les olvida. Se les olvida que esa de la inseguridad les afectaba a ellos y no... Ahora es lo del aeropuerto. Entonces al rato que esté el de Santa Lucía, que ya salió un video ahí licenciado con el general viendo cómo se va a quedar la pista del que va a ser para el ejército y otras 2 más, y que va a ser funcional, pues al rato a ver qué, al rato a lo mejor les afecta el Tren Maya, no lo van a querer, o las refinerías, que no, como las refinerías, pues si se ocupa especial mejor compremos allá. Pero eso sí, nos van a estar diciendo que, o le van a estar diciendo al gobierno, hoy nos van a estar diciendo, le van a estar diciendo al gobierno de la Cuarta República que baje el precio de la gasolina, ¿no? Cuando es un Y no quieren refinerías, pero quieren que baje el precio. cuando es un proceso. Quieren que baje el precio ahora que va a entrar Andrés Manuel. Pero los que me sorprenden más son los que se dicen de izquierda, con los de mi amigo Anayita, los del Sol Azteca, porque ellos ahora exigen eso cuando lo votaron. No desencueró el que ahora es senador. Digo, sí, senador, ¿sabes? ¿El de sin calzones? Toño Conejo. Me volví a con repetir. calzones, no. Pero aprobaron la laboral y la educativa y para después nada más encuadrarse y hacer pan con lo mismo. Pero por favor, señores, se tiene que estabilizar primero. Y segundo, ya dejemos protagonismo, por favor, también nuestra bancada. Vamos a ver cuánto se le puede quitar al impuesto para que haya una baja en la gasolina, pero también hay que ver la reforma energética porque hay ese boquetote financiero que es de esos 60 centavos de cada peso del presupuesto. De cada peso del petróleo ya me llega el presupuesto, entonces yo creo que por ahí también viene ese boquete financiero, ¿no? Va a decir mi amigo Anayita, ya ves, güey, no es lo mismo estar adentro que afuera. Ustedes no son gobierno. Ni será. No lo fueron. Sí, y será. Y bueno, igual si Ustedes son chuchos. igual se meten al partido, ¿no? De Calderón, tal vez aspiren, pero Quizá se van a Calderón. aspiren, A ver si pero lo bueno, recibe. así es. Porque Un se saludo. quedan limosneando alianzas. Así es. Fíjate, Macario, compañeros, yo recordando una participación que fíjate quién la tiene, ¿no? Esta participación en el Senado. Germán Martínez hace 2-3 semanas, Macario, ustedes recordarán, que dijo, yo voté por un presidente, ustedes votaron por un gerente.
y básicamente este segundo sentido es el que hicieron sentir los que acudieron a la marcha FIFI, ¿no? Tomando este protagonismo, ¿no? De decir, nosotros somos los patrones de Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador es nuestro gerente, nosotros queremos que haya un Texcoco, que por la modernidad, cuestiones muy banales que se comentaron, que ya se habían comentado antes, de que se diera incluso la consulta, ¿no? Acerca del nuevo aeropuerto, se vuelven a repetir las cuestiones, y de una manera incluso pues muy clasista, ¿no? Donde decían... sí, incluso hasta fue una marcha en muchas vertientes, ¿no? Parecía que era una marcha en contra del aborto, Macario, también en contra de la diversidad sexual, en contra de la caravana migrante, y bueno, se llevó a cabo toda esta marcha FIFI en la Ciudad de México, en donde, bueno, estuvieron haciéndole entrevistas a las personas que desagradablemente, Macario, pues decían muchos malos comentarios en contra pues, de los que habían votado por Andrés Manuel López Obrador, sin importarles pues que están hablando de 30 millones de mexicanos, ¿no? Hacían esa separación de que, pues bueno, ellos sí eran pensantes, ellos sí habían ido a la escuela, ellos sí viajaban en avión, que... Tan pensantes que apoyan... Sí, bueno, o sea, y cuando se les encaraba en cuestiones de Peña Nieto, Felipe Calderón, pues bueno, ya ahí como que cambiaba el tema, decían que no, que eran cuestiones diferentes, que no tenía nada que ver con el aeropuerto, y bueno, se denotaba pues mucho este separamiento, esta polarización que ha intentado hacer los medios de comunicación a través de lo que se les ahora reconoce como los fifís o los derechairos, con los de siempre, ¿no? Que antes les decían peje zombies y que ahora pues nada más son los chairos, ¿no? Ya de gobierno. Entonces, a final de cuentas, Macario, ahí está el resultado de esta polarización por parte de los medios de comunicación. Fue una pequeña marcha en comparación de las que se hacen en la Ciudad de México, sin importar el tema, porque ahí marchan todos y generalmente son marchas grandes. Pero bueno, yo creo que sí debería de sonar las alertas, en el caso no tal vez de las marchas, sino como dice Julio Peguero, en este caso pues de intentar especular, hacer controversias económicas para intentar hacer quedar mal a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que es el que realmente tiene el respaldo. No hay que olvidar, Macario, y lo venimos repitiendo ya hace varios programas, que después de la consulta Andrés Manuel López Obrador pasó desde un 68% de aceptación a un 78%, o sea, 10% de la población mexicana más acepta las cuestiones que ha hecho sin ni siquiera ser un gobierno, ¿no? Ya plenamente. Entonces, yo creo que las cualidades, las características que se ven en la marcha FIFI, pues simplemente son de aquellos que ya se van, ¿no? De la corrupción que ya se va, de la élite que está sintiendo todo el dolor de su alma porque ya no va a poder seguir siendo el amo y el señor de México, y bueno, hace estas patadas de ahogado, ¿no? Hay que recordar, pocos políticos fueron ahí, del PAN, incluso como lo dice Julio, en los últimos tramos, ya para no cansarse, no asolearse, pero pues no vimos a nadie de la Coparmex, no vimos a nadie no vimos a Slim, ¿no? Que es el que más tiene de alguna manera ahí dinero metido en el aeropuerto. Son patadas de ahogada, ¿no? De hecho, los mayores contratistas ya dijeron que no había ningún problema, que no iba a haber demandas, que se iban a adaptar a Santa Lucía. Entonces realmente son en sectores externos los que ya realmente están generando esta problemática en los medios, como el diseñador de la campaña de MIT, ¿no? Como Alarraqui, que hizo esta difusión. Ahí andaba la Alarraqui. Sí, no, una cuestión muy tonta, ¿no? Absurda, donde pues bueno, están intentando dar sus patadas de ahogado, a ver qué saca, ¿no? También retomaba mucho el comentario que decían, oye, ¿cómo dices que hay corrupción en el aeropuerto de Texcoco y vas a contratar a los mismos para el de Santa Lucía? Yo creo que la cuestión no va por ahí, sino que va a ser en las reglas del juego, ¿no? No importa, yo creo es una parte de altura política de Andrés Manuel López Obrador, donde dice no importa que haya sido corrupto con Peña Nieto y con Calderón,
pero conmigo no lo vas a hacer porque las reglas, perdón, del juego van a ser diferentes, ¿no? Y era un comentario que ellos utilizaban mucho. Yo creo que en este momento muchos empresarios han tomado en cuenta que incluso les pudiera ir mejor pues con lo del Tren Maya, ¿no? Sobre todo porque en el contrato del aeropuerto, una vez lo traje aquí ya hace como 3 meses, este año, el 2019 que viene, era el gasto más grande del aeropuerto, se iban a erogar casi 80,000 millones de pesos, y eso era con el presupuesto anterior. No sabemos cuánto se iba a incrementar porque vimos que era casi el 100% de la obra, entonces van a ser casi 160,000, y la fuente de financiamiento eran los impuestos de las tarifas de los que usan los aviones, de los boletos de avión. Cada parte del impuesto que tú pagas cuando compras un boleto se ve para financiar el aeropuerto o del presupuesto público. Entonces el próximo año íbamos a estar atados de las manos en el presupuesto público, y aparte se le iba a tener que cobrar más a los que usaban los aviones para que se financiara todo este boquete financiero, ¿no? Entonces cuando los empresarios se dan cuenta que realmente va a ser un monstruo de financiamiento, porque cotizaron cuando el dólar estaba en 13 y cuando el barril de petróleo nos daba ingresos para $70 por barril, pues ya se dan cuenta que no va a haber dinero ni para terminar de hacer esos contratos, ¿no? A diferencia de Santa Lucía, que va a salir más barato y si le vas a poder cumplir el contrato. Entonces ese tipo de cosas nunca la pusieron, los fifís nunca pusieron de muestra cuánto se iba a gastar en ese aeropuerto, ¿no? Y por qué se tenía que gastar tanto. Realmente son puras cosas estéticas las que incrementaron el precio de ese aeropuerto, porque querían dar la apariencia de que somos un país del primer mundo, moderno y punta de lanza, pues cuando no es necesario hacer eso. O sea, ¿para qué te quieres hacer sentir el primer mundo si tienes 50 millones de personas en extrema pobreza, ¿no? Cuando hay gente de esa ciudad que no tiene ni siquiera agua, que tuvieron que tener un corte de agua por más de, que fueron 4 días los que se quedaron sin agua. Sí, casi una semana. Muy bien, pues todavía nos tenemos algunos minutos, Miguel, Julio y Oliver. Yo creo que esa no es la cuestión, ¿no? Vamos a tocar el tema final Adelante. antes de que se nos termine nuestro programa. Los Chapolitics, pompa, ¿qué se trata? Chapulines, leía yo. No, las Chapolitics, ¿no? Como ahora los Wikileaks y todo eso. Si ustedes están al tanto, Macario, de las redes sociales, de las noticias, justamente ayer, si no me equivoco, antier, salió una nota a nivel internacional incluso, en donde, bueno, el abogado, representante del Chapo en Estados Unidos, menciona como parte de sus alegatos iniciales en lo que va a ser el juicio que van a tener allá en Estados Unidos en contra del Chapo, que bueno, el Chapo, parte de la estrategia legal, dice el abogado que bueno, el Chapo nunca ha sido ese gran capo, el gran líder, el gran organizador de lo que es el cártel del que él formaba, o del cual él forma, sino que bueno, era otro personaje, y que este personaje realmente pues bueno, estaba de alguna manera dándoles dinero a los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, ¿no? Cantidades millonarias en las cuales pues bueno, ellos no podían ser juzgados, ni siquiera ser buscados, y en donde bueno, como estrategia legal, lo decimos, no quiere decir que esté confirmado, pues bueno, él simplemente había buscado a el Chapo como un chivo expiatorio, ¿no? Lo cual pues bueno, Macario, va a abrir un debate, una discusión a nivel internacional, que incluso hablando de los medios de comunicación tradicionales, no lo mencionaron, al menos en sus noticiero, Punta, no sé, como el de la mañana, de la noche. Sí, no, en sus más importantes noticieros, no lo mencionaron, pero bueno, la nota salió, es una nota internacional en donde, bueno, se pone en una especulación, no lo vamos a decir que se vaya a considerar como tal, pero se pone a especular al respecto de que, bueno, carteles de la droga mexicana pues están financiando de alguna manera a políticos para que estos pues bueno, continúen con el pacto de impunidad, lo cual pues bueno, te decía Macario, es un gran golpe, más que nada ahorita para Enrique Peña Nieto, que ya va de salida, para Felipe Calderón, que quiere hacer un nuevo partido, y que incluso pudiera ser un golpe para Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Porque no puedes dejar estas demandas así nada más abiertas, ¿no? Sino que tendría que incluso llegar a investigar a estos dos personajes
con los dichos que ahora está haciendo el abogado del Chapo, ¿no? Que bueno, pues, en otras palabras, pues serían las palabras del Chapo mediante la estrategia legal que estaría tomando el abogado en Estados Unidos. Sobre todo porque si la defensa del gobierno de allá de Estados Unidos pide que se aclare o que se testifique, van a tener que citar a Felipe Calderón y en dado caso a Enrique Peña Nieto cuando ya se acabe su periodo y pierda pues el foro, ¿no? Aquí en México tal vez si no le hacen nada en Estados Unidos sí le van a tener que hacer siquiera una entrevista y ya con eso va a ser un golpe muy fuerte porque lo que le vayan a preguntar no va a ser a modo, no van a ser los medios de comunicación, sino va a ser un abogado que quiere sacar a Chapo, ¿no? de ese problema en el que está metido. Y que acaba de afirmar, ¿no? que va a demostrar las acusaciones que acaba de mencionar y pues tal vez se haga raspado, tal vez no lo alcance a demostrar, pero los van a tener que testificar, ¿no? Los van a tener que contar. Digo, eso sería en el mejor de los casos, ¿no? Que los llamaran a testificar, una cuestión difícil, pero bueno, nos deja mucho que ver de lo que ha sido la política tradicional aquí en México. Como comentamos, no es algo que se haya confirmado, pero pues bueno, ya el tema está en la mesa, Macario, y bueno, este juicio va a llevarse a cabo a lo largo de un año, probablemente 4 meses como mínimo, y donde bueno, se van a estar dando estas declaraciones que pueden afectar mucho a la política mexicana, y en caso de ser cierto, pues bueno, quién sabe qué pueda pasar, ¿no? Quién sabe qué pueda pasar. En ese caso sí, me guardo mis comentarios, ¿no? Sí, soy de pronóstico reservado en ese caso. Muy bien, Miguel, un comentario final. Julio, se nos está agotando el tiempo del programa. Pues nada más pues sí, esa situación se les van a venir encima. Ya no hay quien les dé impunidad, ¿sí? Ya se les acabó las pensiones también. Y bueno, pues a ver la dura realidad, lo que es ahora sí, a pagar lo que se tenga que pagar. Y pues bueno, será de voces conocidos, hay series, está documentado, están ahí los señores del narco, ¿no? Está documentado todo contubernio que tuvo esa célula de cuando el Chapo era fuerte con el gobierno tanto de Vicente Fox como de Felipe Calderón. Y bueno, que hasta esta estrategia sirvió. Fíjense, esta estrategia de la violencia sirvió primero para calmar las aguas, asustar a las gentes de un fraude, ¿sí? Que la gente estaba muy encendida, y 2, para sacar del atolladero a Estados Unidos cuando se le vino la gran crisis, que se hizo el Rápido y Furioso, el famoso Rápido y Furioso, que aquí se vendieron armas al por mayor. Que no olvidemos que la industria armamentista es la más poderosa de Estados Unidos, la que manda pues la de más ingreso, la industria armamentista. Entonces por ahí usaron esto de la violencia, porque hasta se decía que en ese tiempo estaban apalabrados los de la CIA, ¿no? Y la debacle del Chapo vino cuando no les hizo caso y se quiso extender. Pero el cara de guante Calderón era presidente en ese tiempo, y pues las cosas caen por su propio peso, la historia lo está juzgando, y bueno, todavía está a tiempo para tener algún castigo. Ojalá sí, porque bajo ese gobierno hubo mucho dolor. No olvidemos el granadazo aquí en Morelia, exactamente, que de eso a 10 años nada. Y ese gobierno tuvo mucho que ver, porque era el gobierno de la República, ¿no? Usurpador, pero era. Muy bien, muchas gracias a mis compañeros, muchas gracias a todo nuestro auditorio que nos acompañó esta tarde en el Morral de Macario. Esperamos que haya sido de su agrado. Los esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Hasta luego. Adiós, amigos.